es sabiendo sacar una enseñanza de los procesos duros, porque crisis que no se supera se repite. Tu historia comenzó en la mente maestra de Dios, porque hay una mente maestra detrás de ti. Porque el peor enemigo de un hombre que busca algo de Dios es el desenfoque. Y el diablo te pone un montón de cosas para desenfocarte y dice: no, tú tienes que ser como los caballos de carrera. No tienen dos enfoques, tienen uno. Solo buscan uno, buscan la meta. Buscas uno y buscas un milagro. Y no te vienes de ahí hasta que el milagro ocurre. Que el Cristo de la crisis no es el Cristo de la celebración. Encontró a otro y dijo: ese tipo tiene los pies con bronce bruñido, porque él sabe meterse a los hornos de fuego y a los infiernos y sacar a sus hijos de donde estén. Por eso te conviene creerle a Dios. Hay ganancia en creerle a Dios. Y esto que está pasando es solamente para testimonio, porque comenzaste este año pidiendo un milagro y lo vas a terminar dando un testimonio. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario de su país. Estamos listos para una cita divina. Estamos tratando de sacarle el provecho a la crisis, aprovechándola, haciendo reestructuras internas. Quiero que usted nos deje saber desde dónde nos mira, de qué país, de qué ciudad, algún comentario, una petición de oración. Sería muy bueno para nosotros, porque tenemos un ejército de intercesores que están listos para entrar en guerra a tu favor y no en tu contra. Queremos que aliste su libreta, su pluma, su corazón y su mente, porque lo que vamos a compartir aquí es una bomba que va a explotar, y si tomas esta palabra que viene del corazón de Dios, tu vida va a cambiar como está siendo cambiada la mía. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 38, se lo leo, dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Una de las cosas que yo puedo ver en este proceso de la vida de Jesús, tocándolo con mucha delicadeza, yo no tengo por qué interpretar a Jesús, yo voy a interpretar la palabra. Pero me llama la atención los procesos como el Padre llevó a Jesucristo a través de su vida. Nació en medio de un conflicto. Cuando Herodes mandó a matar a los niños, tuvieron que huir, irse de su ciudad, de su país, irse a otro lado, a África, luego regresar a Belén, donde él nace. No hay espacio en el hotel donde ellos van a hospedarse. Tenían el dinero, pero no había el espacio. Nace en un establo. Se libra de la mano de Herodes. Luego, hasta los 12 años, se conoce algo de Jesucristo cuando lo llevan a presentar, no a la presentación del templo de los 8 días, sino al bar mitzvah, a la fiesta judía, cuando los muchachos cumplen los 13 años, que ya son considerados adultos, hombres. Entonces, y luego se vuelve a saber de Jesús hasta los 30 años. Durante todo ese tiempo, Jesucristo pasa encriptado en un proceso formativo de parte del Padre en el taller de carpintería. Aparece en escena y Jesucristo está en la fila para bautizarse, en la fila de los bautismos de Juan, en el Jordán, se bautiza, y posteriormente, ya sabemos la historia, orando, el cielo se abre, desciende el Espíritu Santo, reposa sobre él, algo que no había pasado antes. El Espíritu Santo nunca tuvo un lugar donde reposar. En el Antiguo Testamento él venía sobre los hombres y se iba, pero en Jesucristo encontró tanto confort, tanto acomodo, tanto sosiego, que se quedó a morar en él. Posteriormente es llevado al desierto por el Espíritu Santo y ahí es tentado por el diablo. Y es aquí donde yo quiero comenzar un mensaje que titulé El jardín del quebrantamiento. Jesucristo pasó por la tentación en el desierto, 40 días, siendo tentado y bombardeado por Satanás.
40 días en donde fue probado en su fe, en sus principios, donde le dijo convierte las piedras en pan, como queriendo el diablo que Jesucristo violara principios a causa de la necesidad. Necesidad no es justificación para violar principios. Luego le dijo, lánzate de aquí porque escrito está, sus ángeles mandará. El diablo le leyó el Salmo 91 y le dijo, no puedes tentar a tu Dios. Definitivamente yo no vine a mostrarte quién soy. Yo vine a descascararme de mi oficio de carpintero, porque voy a ponerme las vestiduras mesiánicas. Y luego le dice, te doy los reinos de la tierra, trabaja con el ego y le dice, no, definitivamente no puedo hacer nada, vence la tentación. Y quiero que sepan una cosa, en el principio la tentación de Jesús, creo que vayamos paulatinamente para que usted entienda, esta tentación lo está graduando a él de Mesías. Lo está graduando de Mesías, la tentación en el desierto, esa provocación de Satanás, estimulándolo con cosas externas, está produciendo en Cristo el fin de una temporada y el nacimiento de otra. Vivimos en verdades duales, en un mundo dual, en verdades paralelas. Cuando algo termina es porque algo está comenzando. Cuando algo muere es porque algo nace. Y cuando algo nace es porque algo muere. Jesucristo está muriendo a ser carpintero y naciendo a ser Mesías. Está muriendo a su vida de estar escondido, del anonimato, y viene a una vida pública. Entonces está en un proceso de graduación, está en el examen final. Satanás lo está examinando, le está provocando con cosas externas. Y aquí está él pasando la transición de carpintero a Mesías. Luego conocemos la historia, Lucas capítulo 4, versículo 14, que dice que su fama se extendió por todas las comarcas, Jerusalén, Nazaret, etc. Ok, pero lo que ocurre aquí en Getsemaní es muy distinto, porque Cristo ya no se está graduando de Mesías, ahora Cristo se está graduando de Redentor. Aquí la prueba es más dura, más violenta y más implacable. Aquí se están produciendo cosas que no se produjeron en la tentación del desierto. Aquí se están examinando cosas que no se examinaron en el desierto. Aquí hay un nivel de trascendencia. Ojo la palabra intencionalmente que estoy usando, trascendencia. Cuando Dios te lleva a niveles de trascendencia, tiene que probar cosas adentro. Satanás lo tentó con cosas afuera. Aquí el Padre lo está triturando por cosas adentro. La palabra Getsemaní, como muchos saben, es la palabra prensa de aceite, que era el lugar donde las olivas silvestres o las aceitunas se trituraban para sacar el aceite de oliva que ahora conocemos. Entonces Jesucristo es llevado ahí intencionalmente por el Espíritu Santo también, porque todo en la vida de Jesús era profético. Él va a un lugar que se llama prensa de aceite porque Él va a ser triturado. Él va a ser triturado, y esta vez no va a ser triturado por el diablo, esta vez va a ser triturado por el Padre. Esta vez no es el diablo tentándolo, esta vez es el Padre examinándolo. Esta vez no es Satanás provocando su humanidad, este es el Padre provocando su eternidad. Aquí Cristo no se está graduando de Mesías, aquí Cristo terminó su oficio mesiánico. Aquí está comenzando a graduarse en su posición de Redentor. El Padre lo está sentando en la silla del quebranto, lo está exprimiendo porque quiere sacar. Escuche esto, porque esto es clave que usted lo sepa. La iglesia de Cristo ha vivido cristianismos estándar. Cristianismo, yo vivo en una comunidad donde hay muchos cristianos. Ahora ser cristiano está de moda. Pero el cristiano que usted ve ahora, hecho en estos procesos casi cuánticos, express, cristianismo de Burger King, pague aquí, recíbalo allá. Cristianismo de cosmetología, cristianismo cosmético. Yo tengo muchos vecinos cristianos y he vivido en comunidades cristianas, pero cuando uno se acerca y quiere profundizar cosas en el espíritu o profundizar cosas de la vida, ya ellos hacen un paso para atrás, cambian la plática, porque ellos dicen, tranquilo, yo soy cristiano, pero soy cristiano de los que se portan bien, de los que oran antes de comer, de los que no dicen malas palabras. Cristianismo de sticker en el carro, cristianismo de sticker en la puerta de la casa,
Cristianismo de oración antes de comer en Pizza Hut para que sepan que el hombre es cristiano. Cristianismo moralmente correcto, de esos que no dicen malas palabras. Ajá. Pero cristianismo sin profundidad. Entonces el Padre vino con esta pandemia a probar las entrañas del cristianismo. Está metiendo el cuchillo a fondo porque está triturándonos. A los primeros que está pasando por la prensa de aceite es a nosotros, los líderes, y luego a la iglesia. El mundo será sanado o enfermado dependiendo cómo salga la iglesia de este proceso. Entonces, cuando yo veo ese cristianismo de orilla, superficial, cosmético, endeble, fraudulento, hipócrita, vano, espuma nada más, pero que no tiene esencia ni consistencia, yo digo, entiendo lo que está pasando. Por eso vemos mucha gente en sus casas, y no porque son muy precavidos y están tomando las medidas de bioseguridad higiénica o de aislamiento físico para no contaminarse. Lo hacen por eso, entiendo, pero después de eso van a seguir viviendo sus vidas normales. Y no lo hacen porque son gente porque están orando adentro. No, ellos están con la refri llena, con la alacena llena, atrapados por el miedo, porque su cristianismo estándar no les da para profundizar en qué es lo que Dios nos quiere enseñar en toda esta crisis. Hay una enseñanza aquí. Una de las cosas que nosotros no podemos hacer es ignorar que Dios nos está enseñando algo. Jesucristo está siendo llevado intencionalmente por el Padre. Aquí ya no lo lleva el Espíritu Santo como lo llevó al desierto. Aquí lo está llevando el Padre. El Padre lo está llevando a una zona de trituración. El Padre voluntariamente, el Padre intencionalmente y Jesús voluntariamente se encuentran en el jardín del quebranto, porque el Padre necesita verificar si Cristo está cualificado, si Jesús está cualificado para subirse a la cruz. Escuchen esto: subirse a la cruz y redimir la raza humana. No crea que porque Cristo era Cristo y Jesús hacía muchos milagros, era que el Padre se le iba a pasar suave simplemente a la cruz. No, antes de la cruz hubo el verdadero quebranto. Todos los científicos, médicos, incluyendo a Sir John Simpson, que fue el creador del cloroformo como anestésico, dicen que estudiando científicamente el quebrantamiento de Jesús en la cruz y el quebrantamiento de Jesús en Getsemaní, el de Getsemaní fue más profundo, porque no solo fue al cuerpo, fue al alma, fue a las emociones, fue a la psique, fue a los nervios, fue a todo. Cristo, fue tanta la presión que soportó en Getsemaní que, dice Sir John Simpson, pudo haber muerto de un derrame cerebral o de un paro cardíaco a causa de la presión que sintió en ese momento. Presión que no sintió cuando estaba en la cruz. En la cruz el martirio fue físico, pero aquí el martirio está siendo físico, emocional, psíquico e inclusive espiritual. Aquí el Padre está desmembrando a Jesús de Cristo. Vamos entrando en materia. Aquí el Padre está metiendo el cuchillo para separar a Jesús, la parte humana, la parte carne, y a Cristo, la parte eterna. Entienda, Jesús era tan divino como el Padre y tan humano como tú. Otra vez, Jesús era tan divino como el Padre y tan humano como tú. Entonces, por eso, cuando se acerca a Getsemaní, note que en la cruz no le dice: Padre, pasa de mí esta cruz, pero en Getsemaní sí. Y en Getsemaní no ha sido golpeado, ahí no ha sido latigado, ahí los soldados romanos no han llegado todavía, ahí los látigos de Roma no han llegado, no han golpeado su espalda. Y allí, en ese lugar, es donde le dice: ¿podrías pasar de mí esta copa? ¿Por qué es más trascendente en el ámbito del espíritu lo que pasa en Getsemaní? Porque Getsemaní es la preparación para que la cruz fuera todo un éxito. Si no pasa Getsemaní, la cruz hubiera sido un fracaso. Escúcheme porque esto es interesante. Jesús hizo muchos milagros, pero también hubieron muchos rabinos en el tiempo de Jesús y antes de Jesús que hicieron milagros. ¿Acaso usted no se acuerda escrituras como cuando le decían en la sinagoga: no te es lícito hacer milagros en Shabbat, no te es lícito hacer milagros en el día de reposo? Eso le indica a usted que ya habían otros maestros que hacían milagros. Entonces Jesucristo hasta ahí estaba en la categoría de maestro, de rabino, de mentor de vida, de un maestro que enseñaba una doctrina distinta, pero que hacía cosas sobrenaturales como también las hacían otros que vinieron antes que él. Pero aquí el Padre lo va a graduar, porque todo lo que Dios prueba lo gradúa.
Dios no te prueba para reprobarte, Dios te prueba para graduarte. Aquí el Padre, escuche esto por favor, ya le dice, está muy bien todos los milagros que hiciste. Está muy bien todo el poder sobrenatural que desplegaste en tus 3 años y medio de vida. Pero aquí, Jesús, son cosas distintas. Aquí tengo que arrancar la parte carne que hay en ti. Aquí voy a romper la parte carne. Aquí voy a arrancar la parte humana. Aquí voy a separar a Jesús de Cristo. Y ese arrancar te va a doler como duele una oliva cuando es puesta en la prensa de aceite y es triturada. Por eso Jesucristo le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la pregunta es, ¿qué copa? La copa de la ira. De la copa que está hablando ahí es la copa de la ira del Padre. El Padre estaba molesto con la raza humana. El Padre estaba enojado con la raza humana y en una copa, simbolizándolo, metió toda su ira acumulada y se la dio a beber a Jesús y le dijo, tómala. Y no la bebió en el Calvario, la bebió en Getsemaní, porque en Getsemaní se define todo. Estamos viviendo un Getsemaní espiritual como iglesia y como nación. Aquí se definen muchas cosas. El Padre está molesto con la raza humana y perdone lo que te voy a decir, pero el Padre está molesto con la iglesia. Ojo con lo que voy a decir, profeta. Este no es un tiempo para profetas fantasiosos. Este no es un tiempo para estar dando consuelo. Oiga lo que estoy diciendo. Sí, yo lo dije. Este no es un tiempo para dar consuelo. Este es un tiempo para afirmar a la gente a que se quebrante. El consuelo va a venir producto del quebrantamiento, no producto de una palabra profética de un profeta. No, Señor. Y hago un llamado a los profetas. Cuidado con estarle suavizando el proceso a la gente. Porque por estarle suavizando los procesos antes y bajándole el estándar, es que estamos donde estamos. Ahora la iglesia está peleando contra el reloj. Ahora el enemigo está en el patio de la casa. Ahora tenemos que pelear con un enemigo que está enfrente ahí peleando contra nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le bajamos el estándar a las exigencias del Padre solo para que las iglesias se nos llenaran. Demasiado dándole protagonismo a los empresarios solo porque traen la plata. Yo entiendo, esa parte es importante, pero no es la más importante. Demasiado lugar donde la gente se metió a procesos discipulares, pero el empresario que venía, ese no se discipulaba. Ese era líder y mentor por ósmosis. Ese era líder por arte de magia. Nunca pagó el precio y nunca pasó por escuela discipular. Esas son las cosas que Dios está corrigiendo en las entrañas de la iglesia. El egocentrismo, la altivez, la competitividad. La iglesia no crece porque el mundo está vaciándose y la iglesia se está llenando. La iglesia crece por traslación. Son cristianos de otras iglesias yendo a otras iglesias. Son ministerios intercambiando líderes. Son gente haciendo crecer que el reino avance a costillas de vaciar otra iglesia para llenarla de ella. Y eso ha molestado a Dios. Eso tiene enojado a Dios. Esa es la copa de la ira de Dios. Y Dios nos metió en un Getsemaní. Y de aquí no salimos si no hacemos lo que Cristo hizo. Y si no arrancamos lo que Cristo arrancó allí en el Getsemaní. Escúcheme porque esto es clave. En Getsemaní es donde Él es humillado a lo sumo. Ahí el máximo nivel de presión fue puesta sobre Jesús. Y fue tan interesante que dice que en Getsemaní Él entró en agonía. No fue en la cruz. Note que no dice que fue en la cruz donde entró en agonía. Fue en Getsemaní. Agonía viene del griego agón, que significa lucha, combate. Entró en una pelea interna. Entró en una batalla personal. Era el Jesús peleando con el Cristo increado adentro. Era la parte humana con la parte divina, peleándose adentro por quién vive y quién muere. Es la parte espiritual y la parte carnal que pueden hacer ministerio por algún tiempo, pero que llega un momento cuando Dios dice, se acabó la carne. Ponga atención cómo lo voy a parafrasear. La parte humana, carne, Jesús. La parte divina, Cristo, el eterno. Están siendo arrancados, divorciados, separados. Y ese arrancar duele tanto que Cristo dice, me siento en agonía. Siento que mi alma se muere. Mi alma está triste hasta la muerte. Escuche porque esto es importante. Está siendo arrancada la parte carnal de la iglesia. Sí, porque ya basta de demasiado tiempo de gente viviendo con ministerios exitosos y con su familia y su matrimonio en despatarrado totalmente.
Gente viviendo con ministerios creciendo, poniendo el ministerio como carta de presentación, y su familia y su esposa olvidadas, arruinadas, siendo poco importantes, porque lo más importante es el ministerio. Eso molestó a Dios y eso tiene a la iglesia en disciplina, señores. Y de esta no se sale orando, ni reprendiendo, ni tirando 4 lágrimas. Esto se sale arrepintiéndonos de corazón, haciendo cambios profundos internamente que le digan al Padre que es hora de ir al siguiente nivel. En Getsemaní se alineó la voluntad de Jesús a la voluntad del Padre, porque en esa agonía ocurre por la presión, que es una separación interna de Cristo, de Jesús. Se está separando la eternidad de la carne. La parte humana, carne, está muriendo. Aquí la parte carne de la iglesia tiene que morir. Aquí la parte carne de la iglesia tiene que morir. Escúcheme por favor, porque toda crisis produce 2 cosas, o debe producir 2 cosas, o ha producido 2 cosas, históricamente o desde la psiquiatría. Número 1, tiene que producir unidad. Si no hay unidad y reconciliación después de esta crisis, la crisis se tiene que volver a repetir, porque crisis que yo no entiendo se me tiene que repetir, y ahora ya no a nivel global, sino a nivel individual. 2, la crisis también te saca de tu zona de confort. ¿Sabes por qué? Porque no se pueden hacer cambios desde la zona de comodidad. Por eso es que toda crisis es un catalizador, es un impulsor que te lleva a otro nivel. Crisis. ¿Sabe qué es crisis? Crisis es una ruptura externa de un orden que a Dios no le agrada. Otra vez, crisis es la ruptura de un orden externo que a Dios no le agrada, pero que nosotros ya aprendimos a convivir con él. Entonces, para crear un contrapeso, Dios necesita, la crisis es una ruptura en el orden externo. Ahora Dios, para crear el contrapeso en la balanza del espíritu, ocupa una ruptura en el orden interno nuestro. Y eso es lo que está provocando en Jesús. Jesucristo está provocando una ruptura por dentro. Por eso es que no dice: me duele el cuerpo, me duele la piel, me duele la cabeza, tengo hambre. Vio que la tentación ahí no es de hambre. Ahí el problema no es hambre. Ahí el problema no son reinos. Y ahí el problema no es fama. Tampoco el problema es poder sobrenatural. Ahí el asunto es interno. Él habla cosas interesantes como: mi alma está entristecida hasta la muerte. Él dice: me siento en agonía. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesucristo? Siento lo que siente un muerto cuando está segundos de morir. Pero todavía le faltaba la cruz, y es en la cruz donde él sufre el castigo físico, pero es en Getsemaní donde sufre el castigo emocional. Aquí no es el diablo, amigos, aquí es el Padre. Este no es el diablo en esta crisis. Esta crisis no se va reprendiendo a Satanás, aunque Satanás siempre se mete y toma partido en todo. Pero el originador de esta crisis, escúcheme, en el ámbito del espíritu, es Dios disciplinando a su iglesia. Y no se sale de una crisis provocada por Dios a menos que la persona proceda al arrepentimiento, al quebrantamiento genuino, no impostado, no hipócrita, no cosmético, no de 4 lágrimas y de 3 palabras confesadas. No, es de adentro, es de entraña a entraña, es de esencia, es contundente. Es que tu vida nunca más puede volver a ser la misma después de este tiempo. He oído gente que dice: el mundo no será igual, la vida no será igual después del coronavirus. Así es, no va a poder volver a ser igual, porque se están produciendo una ruptura interna en la gente, en la convivencia social y en las entrañas de la iglesia. Hay gente que dice: yo solo espero que esto termine para volver a la normalidad. No, no, esto no puede volver a ser normal. Gente encerrada en sus casas simplemente por el miedo o por la precaución, diciendo: yo solo espero que esto termine para volver a la vida normal. No, estás equivocado. No entendiste el propósito de la crisis. Dios no está interesado que la vida vuelva a ser normal. Normalidad nunca más, y de eso es que Dios nos quiere liberar. No desperdicies la crisis, por Dios santo. No desperdicies la crisis, aprovechala, sácale la enseñanza que el Padre te quiere hacer. Hay un peligro acá. Si la crisis global pasa y tú no cambias, entonces comenzará una crisis personal. Apúntalo, escríbelo y me llamas después. Si la crisis global pasa y tú escondido en todos haces que todo pase, sales de tu casa, te quitas la mascarilla,
Tírale el gel antibacterial. Pone la música loquera en tu carro. Vas al bar, vas a la cantina, vas a la disco, compras licor, compras droga, vuelves donde la querida y le dicen, mi amor, o le dices a los amigos, aquí venimos a celebrar porque terminó la pandemia. Dios desde el cielo va a decir, no entendiste lo que yo te quería enseñar. Ahora va a pasar de ser una crisis global a una crisis personal. Igual en la iglesia. Gente que le robaba a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas. Gente que miente. ¿Sabían ustedes que hay gente que miente en la iglesia? ¿Sabían ustedes que hay gente que miente en sus diezmos? ¿Sabían ustedes de gente diciendo que Dios no los ha bendecido cuando están súper bendecidos en sus cuentas? Gente que miente hasta un reporte de Casa de Paz. O sea, hay gente que son mentirosos crónicos. Y esos mentirosos crónicos son abusadores pasivos, porque ya tienen incorporada la mentira como un estilo de vida. Tanto así que ni ellos detectan cuando están mintiendo. Ya te dicen mentira en piloto automático. Tú lo agarras y pareciera que te están diciendo la verdad, porque son mentirosos crónicos. Gente que te miente desde lo más grande hasta un reporte de Casa de Paz. Gente que se roba las ofrendas de las casas de paz. Gente que se roba diezmos y ofrendas de parte de Dios. Por Dios. Gente que no le importa lo que está viendo en la televisión o en el celular o en el iPad. No le importa lo que está viendo en Netflix ni lo que está viendo en lo demás. ¿Por qué? Porque para ellos eso no es muy delicado. Bueno, Dios nos está llamando a triturarnos y nos va a sacar todo el aceite que tenga que sacarnos. Porque de la prensa de aceite, la aceituna no se baja hasta que ha botado la última gotita del aceite. Si no se saca todo el aceite, la aceituna no sale de la prensa. Y la prensa aquí la está apretando el Padre, papá. La está apretando el Padre. Esta crisis no respeta identidad, credo, religión, partido político, equipo de fútbol, filosofía de vida, modo de pensar, raza, cultura, posición social. Esta pandemia le puede pegar a cualquiera, al cristiano y al mundano. La diferencia del cristiano es que ahí se va a detectar de qué calibre de cristiano es. Si es cristiano cosmético, de orilla, de esos que simplemente van a la iglesia con una Biblia electrónica, porque sí tienen Biblia de papel, pero no quieren que los miren, porque después de ahí van a otro lado y tú sabrás para dónde es que vas. Después de ahí van a oír otras cosas. Pero es aquí donde Dios dice, un momento, hagamos un alto. Cerró Dios hasta la iglesia. ¿Sabe por qué cerró la iglesia? Porque los templos eran escondite de mucha gente perversa, mala, hipócrita y falsa. Ojo con lo que estoy hablando. Cerró hasta los templos, porque en muchos casos los templos eran el escondite donde la gente venía a remojar su conciencia cada domingo y a decir, perdóname, Padre, por todas las barbaridades que hice en la semana. Perdóname, Dios mío. Ay, sí, perdóname. Cantan 4 adoraciones, tiran 2 lagrimitas, sienten un feeling en el alma y dicen, ya me siento perdonado. Recomienzo una semana en la misma rutina de vida miserable. Entonces Dios dijo, no, me van a cerrar los templos. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie se me esconda. Se me va a ir a la casa y vas a buscarme hasta encontrarme. Y como dijo el profeta Isaías, te buscaremos hasta que te hallemos. La crisis es una oportunidad para cambiar. No podemos volver como el perro a su vómito, a la vieja vida, ni cristiana ni mundana. No, Señor, un nivel más alto, papá, una dimensión más alta, mamá. Hermano, es hora de que sepas. Y mira, cada uno de nosotros conscientemente sabe las cosas que a Dios no le agradan de nuestra vida. Aquí no tiene que venirte un profeta a decir, así dice el Señor, tienes ahí escondido. No, no, no. Cada uno de nosotros sabe las cosas que tienen que ser trituradas en este Getsemaní. La vida, el cristianismo estándar se murió, se acabó, caput, no existe. Eso no sirve, eso es basura. Eso no agrada a Dios, eso no agrada a nadie. Eso no le funcionó a nadie, no te funciona a ti, no le funciona a nadie. Por eso es importante que este tiempo se aproveche. No podemos volver a la vida normal porque algo está cambiando en este tiempo. Díganme a eso. Dígale ahí donde está sentado, Padre, levante la mano, por favor. Levante la mano derecha y diga, Padre, yo haré aquello que tú estás esperando que yo haga. El Espíritu Santo está cerca tuyo para ayudarte a hacer el shifting, para ayudarte a hacer el cambio, pero necesita que tú te dispongas al cambio. Esto no se trata de 4 lagrimitas y 3 escalofríos, y lo voy a repetir hasta que te canses. Esto se trata que las cosas
tienen que cambiar de raíz. Dice la Biblia, el hacha está puesta en la raíz. El hacha está puesta en la raíz y debemos de dejar al Padre que diga, un deshacha, Padre. Clávala, corta todo aquello que no es tuyo y que yo barnicé diciendo que era tuyo, pero que no es tuyo. Gente que miente, demasiada gente mentirosa, gente que habla por los dos lados de la boca dentro de la iglesia. Gente que habla bien de su líder aquí, mal de su líder acá. Habla bien de su líder cuando lo tiene enfrente y cuando está con sus discípulos. Es que ahí dicen, es que a mí me han tratado mal desde hace años. Es que a mí desde el púlpito me han tirado indirectas. Basta, basta. Toda esa porquería, toda esa podredumbre, todo ese cáncer tiene que irse. Y de los primeros que se tiene que ir es de nosotros. Yo no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, pero también estoy hablando de ti, porque el prójimo es el próximo y el prójimo eres tú. Rosande que brase torra basi kibrosh. Y entra en agonía, agón. Entra en una batalla interna. Está peleando Jesús. ¿Y con quién pelea? ¿Con el diablo? No, el diablo no está metido ahí. Ahí está metido simplemente Jesús y simplemente Cristo peleándose. Están peleando, están peleando. ¿Ha oído usted gente que dice cuando te saludan y se despiden, hermano, te bendigo, un gusto hablar contigo, nunca cambies? Date la vuelta y dile, ¿cómo? Nunca cambies, que eres bello. Jamás. El único que no puede cambiar es Dios. El único que tiene permiso para no cambiar es Dios. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Él no cambia. Tú sí tienes que cambiar. Yo sí tengo que cambiar. Y esa gente que socialmente te dicen el cliché, que nunca cambies, hermano, esa gente es ignorante o te odian. Están alimentando un ego que después Dios va a machucar y va a pisotear, porque ese es el ego que nos tiene a nosotros en la crisis en la que estamos. Nunca cambie. ¿Cómo que nunca cambie? ¿Cómo que nunca cambie? Es que ya llegaste, pues. Si Cristo aquí está desindexando a Jesús. Esta es una crisis provocada por la rigidez y la resistencia al cambio. Entonces me dice a mí que cambio corta crisis. Individuo, pastor, ¿y dónde está Dios? Y le digo, ¿dónde está Dios en estos momentos, pastor? Y le digo yo, ¿y dónde lo pusiste vos? Porque en mí está donde está, en vos no sé. Hay gente que puso a Dios afuera de sus vidas y ahora está preguntándose dónde puso a Dios, dónde está Dios. ¿Sabe dónde está Dios? Afuera. ¿Dónde lo pusiste? Afuera. Cristo aquí está siendo quebrantado y el Padre no le negó proceso a Jesús. No le negó proceso a Cristo. Aquí está el Padre diciendo, lo siento, Cristo, vas a la cruz y no vas en carne. Aquí te separas de Jesús. Por eso es que el nombre de Jesús tiene poder, porque fue el nombre que se prestó para que la eternidad de Cristo habitara en él. Por eso es que ante el nombre de Jesús los enfermos se sanan, porque fue el nombre que padeció y que soportó contener la eternidad de Cristo. Es aquí. Yo quiero que sepa algo, Cristo fue liberado del poder de la muerte, pero Cristo no fue liberado de morir. Cuando hablo de Cristo no me refiero a la parte eterna, me refiero a Jesús. Cristo tuvo que enfrentar a la muerte y derrotar a la muerte en el cuerpo de Jesús. Aquí es adentro, señores. Aquí no es afuera el diablo tentando a Jesús. Aquí es adentro probándolo. Aquí es adentro arrancando cosas con las cuales él ya se sentía cómodo y operativo. Si hay gente que predica, hace milagros y todo y viven vidas desastrosas. Sus mujeres las tienen como la bruja del 71 en la casa. Todas arrinconadas, maltrechas, pisoteadas, humilladas, porque el poder sobrenatural puede operar sin que estas cosas se arreglen, ¿sabías tú? Por el causa de la necesidad de la gente o por un don de fe. Pero llegó un momento donde Dios golpeó la mesa, se molestó con nosotros y nos dice, hoy no vamos por ese camino. Hoy, si no cambias lo que tienes que cambiar adentro, esto no se arregla nada. Así es que le digo a los profetas de antemano, dejen de estarle suavizando el proceso a la gente, dejen de estarle diciendo, no te preocupes, ya va a pasar esto, ya Dios te va a bendecir, ya te van a volver los millones. No, mira, por favor, ubícate.
Este no es un tiempo para dar consuelo, este es un tiempo para zarandear a la gente de parte de Dios y decirle, de esto solo se sale cuando entres a Getsemaní, entres en agonía, entres en restricción interna y hagas separaciones que duelen, circuncisiones de relaciones que tienes que cortar, gente que tienes que cortar de tu vida ya, y que Dios te dio el tiempo que lo cortaras y tú te hacías el necio en cortarla. Tienes que dejar cosas que estabas haciendo porque como te funcionaban otras, pensabas que no era tan malo. Se acabó. Aquí es romper, aquí es esencia, aquí es solamente algo. Una cosa tiene que quedar viva, no dos, no tres, una, Cristo o nada, Cristo o nada, Cristo o nada. Shandaraman de requeprosoto. Getsemaní fue el lugar donde se definió todo. Todo se definió en Getsemaní. La cruz solamente fue el lugar donde se fue a firmar. El lugar de la culminación. ¿Sabe cómo es? ¿Sabe cómo es eso? Como cuando usted va a hacer el examen general, final. Y ese día usted está desde la mañana hasta la noche, sin comer, realizando ese examen. Recuerdo cuando a mí me hicieron el examen general y me dijeron a las 8 de la noche, sí, pasó con una calificación de 89%. 3 años encapsulados en un examen que era así de grueso. Y nosotros felices gritábamos, ahora sí vamos a comer. ¿Sabe qué? Ese era el examen. Luego el evento era la graduación, donde nos dan el título. Bueno, este es el examen. La cruz era la graduación, pero este es el examen de Jesús. Y allí, en ese Getsemaní, experimentó las zonas erróneas humanas de Jesús. Experimentó miedo, ansiedad, estrés, depresión y agonía. Otra vez, allí, en Getsemaní, experimentó lo que no experimentó en la cruz. En la cruz no experimentó esto. Qué curioso, ¿no? Aquí no le han dado ni un latigazo y experimentó todo esto. Porque aquí, voy a decirte una cosa, duele más el arrancar de cosas adentro a las cuales tú te has aferrado que te arranquen la piel. Allí experimentó ese arrancar, experimentó el miedo de Jesús, la ansiedad de Jesús, el estrés de Jesús, la agonía de Jesús, la depresión de Jesús. ¿Y usted cómo sabe eso, pastor? Bueno, porque la psiquiatría dice que para caer en la agonía, que la agonía no es otra cosa que una perturbación emocional. Cuando la persona cae en agonía, ha pasado primero por miedo, ansiedad, estrés, depresión y luego la agonía. Cuando un ser humano ya cae en agonía, es porque una persona ha pasado por todo eso anterior. Cristo ha experimentado todo eso anterior. Cristo está experimentando eso en la carne y lo está experimentando en vivo. Está experimentándolo en vivo. Y hasta que el Padre no haga lo que tiene que hacer, esto, Jesús, portando a Cristo, no va al siguiente nivel. Lo siento, si no pasas de Getsemaní, en Getsemaní te quedas. Getsemaní es tan importante. En Lucas 22, el doctor Lucas dice que Jesús sudaba como inmensas gotas de sangre. Eso, alguien dice, no, pero es que era como. No es que eran gotas de sangre, porque le quieren quitar lo doloroso. Mire, hay un tipo de cristianismo que le quieren quitar el dolor a todo. Si es que el dolor es lo que voy a decir, pero toda situación que produjo cambio conllevó dolor. El nacimiento de un ser humano conllevó dolor. Una operación, por más anestesia que te pongan, cuando la anestesia se acaba, conlleva dolor. Los cambios morales, individuales, matrimoniales, conllevan dolor. Entonces Lucas, en el capítulo 22, dice, y estando en agonía, en agón, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Eso en medicina se llama hematidrosis. Se rompieron los vasos capilares de la presión que tenía por dentro. Se juntaron todas las presiones, el estrés, el miedo, la depresión, la agonía, la angustia. Allí Cristo pudo haber muerto de un paro cardíaco y allí se dañaba el proceso de Dios. Por eso tenía que pasarlo. Por eso esto era más duro que la cruz.
Y escuche cómo dice Lucas. Dice, y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. ¿Saben qué? Y esto es algo que el Señor me lo habló a mí. No es parte de una doctrina, es simplemente parte de algo que escuché de parte del cielo. ¿Sabe que cuando Cristo venga por segunda vez al primer lugar donde va a llegar, el primer lugar en la tierra que sus pies van a pisar es este lugar, Getsemaní? ¿Por qué cree usted? Porque allí es donde se definió la redención humana. Y porque ahí, curioso lo que voy a decir, en el Getsemaní fue donde se derramaron las primeras gotas de sangre. No fue en la cruz, fue en Getsemaní. Aquí lo dice Lucas. Oiga cómo lo dice Lucas. Dice, y grandes gotas de sangre que caían a tierra. Ahí está, ahí está. Él va a volver al lugar donde estuvo su sacrificio. Él va a volver a pisar aquella tierra donde él dijo, aquí se firmó, aquí se concluyó, aquí se definió la salvación de la raza humana. Por eso es que cuando todo termina, él se levanta y le dice a los discípulos, despiértense a las ganas que estaban durmiendo, que ya viene el que me va a entregar. ¿Lo vio? ¿Nota la diferencia de un Cristo en agonía, pasando todo lo que te conté, a un Cristo activo y le dice, levántense porque ya viene el que me va a entregar? Y viene y de repente Judas le da un beso y le dice, con un beso, amigo, con un beso entregas a tu maestro. Y aquí los soldados. Y viene Pedro, saca la espada y le vuela y le quiere tirar a la cabeza del soldado y por la oscuridad de la madrugada le vuela la oreja. ¿Saben por qué? Porque la gente que no ora siempre va a querer reaccionar en la carne cuando los procesos duros aparecen. Pedro tuvo que haber estado orando con Jesús. De hecho, Cristo se levantó 3 veces y le dijo, Pedro, ¿no puedes velar conmigo una hora? Si hubiera velado una hora, hubiera entendido el proceso y si hubiera dejado de hacer tanta tontería como la que hizo con su espada. Pero le dice a Judas, con un beso, y se dejó. O sea, qué grandeza, amén. Qué grandeza de Jesús. Jesucristo sabe que este tipo lo vendió y deja que lo bese, amigo, con un beso. Y como he dicho en otras prédicas, la palabra amigo que Jesús le da a Judas no es amigo, ven que te abrazo porque yo perdoné. Y ven, no, hay gente que hay que perdonarla y hay que ponerla aparte, porque hay gente que es tóxica. Amigo, le dice, con un beso entregas a tu maestro. La palabra amigo que usa Jesús es la palabra hetairo, que se traduce como prostituto. Uno que teniendo una mujer busca otra para hacerle infiel. Uno que teniendo un maestro buscó otros para vender su confianza y su fidelidad. ¿Sabe lo que vende un prostituto? Vende su fidelidad, vende su lealtad, vende su sinceridad, vende su corazón, vende su esencia. Aquí Jesús está siendo totalmente quebrantado y es el Padre. Aquí en Getsemaní, escuchen esto por favor, se mete la aceituna, la oliva silvestre y la prensa de aceite. El que va a prensarla, el que va a apretarla, tiene una medida. La prensa tiene una medida. La prensa tiene una medida. Ojo con esto, precisión entre dolor y presión. Precisión, capture esto, precisión, dolor y presión. El tipo que va a apretar las olivas le pone una medida a la prensa de aceite, de manera que solo cae la oliva, chuch, sale el aceite. Tiene una medida. El Padre sabe, escucha esto por favor, que no hay quebrantamiento sin dolor. Yo por eso no creo eso de que arrepiéntete, sí, me arrepiento, confiesa esta palabra, sí, yo confieso, yo me declaro pecador, yo he fallado y Señor, te pido perdón por todos mis pecados, pero ya no los vuelvo a hacer, Señor, me humillo ante ti, unas lágrimas, se tira al piso y ya te perdonó el Señor, hermano, ya estás quebrantado. No, ¿cómo usted sabe cuándo es quebrantada de verdad una persona? Cuando el dolor llega a las áreas donde están en desorden. Porque si tú pides perdón, te humillas y te quebrantas de manera global, sin saber al detalle qué cosas son las que hiciste mal, tu quebrantamiento es ilegal. No tiene sentido, no tiene valor ni efecto. Cristo sabía. Aquí los hombres de Dios somos los llamados a enseñarle a la gente que el quebrantamiento tiene que ser sincero. La gente tiene que saber ¿y por qué te estás quebrantando? Yo no sé, pero es que le fallé a Dios. ¿En qué? Si no sabes en qué le fallaste, ¿por qué te estás quebrantando? Usted no puede
puede guiar a un cristiano o una congregación a que se quebrante por algo que ellos no saben. Levante tus manos, te voy a guiar al quebrantamiento. No, el quebrantamiento es personal, es individual, es interno, porque cada quien sabe las cosas incorrectas que ha hecho. Y deje de señalarme a mí, que yo no lo señalo a usted. Usted señálese usted y yo me señalo a mí, porque total, el quebrantamiento es personal, individual, secreto, íntimo, profundo y verdadero. Siempre estamos viendo el pecado del otro para esconder el de nosotros. No, no se esconda. Aquí los escondites se acabaron. Aquí no hay templos donde esconderse. Aquí deje de estarle tirando la piedra a la gente por Facebook. Aquí métase a su lugar secreto. Ni tampoco le tiene que ir a decir a nadie lo que se está quebrantando. Métase a tu lugar secreto y diga al Espíritu Santo: examina mi corazón. Ajá, ahí está. Examina mi corazón. Examínalo, no porque tú no lo conoces, es porque yo me engaño a mí mismo. Examina mi corazón y pruébame y dime dónde están las áreas erróneas, las cosas incorrectas, pecaminosas, sucias, ocultas, que a ti no te agradan. ¿Dónde está la carne habitando y cohabitando con lo eterno? Dime y llévame a ese lugar para poder. Y cuando la detectas por el Espíritu y te arrepientes y renuncias y no lo vuelves a hacer, eso es quebrantamiento, eso es arrepentimiento, eso es humillación. Humillación no es un culto general de iglesia donde nos levantamos las manos y nos decimos: ay, nos arrepentimos. No, quebrantamiento es real, es interno, es de adentro, es de las entrañas, es verdadero, y de ahí sale perdonando, amando, perdonando, amando, perdonando, amando, perdonando y amando. ¿Y cómo lo sé yo? Porque cuando Jesús sale de ahí, recibe al etairo, al prostituto de Judas, y le dice: amigo, y le pone hasta la mejilla con un beso entero, porque si lo besó es que se dejó. Es grandeza, papá, eso es grandeza, eso no es idiotez, no es debilidad. Es grandeza. Es grandeza ponerle la mejilla al que te va a entregar, sabiendo que tú eres más grande que él y sabiendo que él es un pobre diablo que no pudo ir más, que no pudo conocerte más profundamente lo que tú eras. Porque definitivamente cuando Cristo dice: perdónalos porque no saben lo que hacen, así es. El que te traiciona te ofende. El que te daña no sabe quién eres. Es un pobre ignorante que no se dio a la tarea, por falta de su vida superficial, de penetrar áreas internas de tu vida para conocer tu esencia y amarte desde tu esencia. Vuelvo al punto. Nada en Dios se hace sin dolor. Hay cosas que Dios permite en la asociación con otras personas, pero hay cosas que Dios no permite y que Dios corta. Señores, nadie, quiero que sepan esto, nadie va voluntariamente a Getsemaní. Al desierto lo llevó el Espíritu Santo. A Getsemaní lo llevó el Padre. Y Pedro y todos los discípulos adormecidos. Porque sí, Dios permite que se duerman. Dios permite que no te contesten el teléfono. Sí. Dios permite que te dejen en visto. Yo sé que eso molesta, duele y ofende, pero Dios lo permite. ¿Por qué crees? Porque Dios está tratando contigo, chichi. Es contigo, la cosa es personal. Es un asunto personal del Padre contigo. Allí en Getsemaní, el Padre expuso la miseria de Jesús. Porque antes de que salga la divinidad de Cristo, primero tiene que salir la humanidad de Jesús. Otra vez, porque antes de que brote hacia afuera, hacia el mundo, la divinidad de Cristo, primero tiene que ser expuesta a la humanidad de Jesús. Por eso los Getsemaní no se desperdician. Los Getsemaní se saben aprovechar. Es una cirugía, al paciente se anestesia, pero aquí no hay anestesia. Aquí es total, aquí es plena, aquí es con dolor, aquí es experimentando los niveles de dolor para saber lo que costó arrancar eso y no vuelvas a eso. ¿Quiere que repita eso? ¿Sabe que hay hombres que dicen: yo no vuelvo a hacer eso? Porque si supieras a dónde me llevó eso, lo que perdí con eso, lo que me costó eso, si supieras el montón de dinero que gasté, las relaciones que perdí, los contactos que perdí, el amor de mi vida que perdí. Cuando el hombre sintió dolor, el dolor lo detiene cuando quiere volverlo a hacer. Por eso el Padre no le niega el dolor a Jesús y no se lo va a negar a usted.
no se lo va a negar a usted. Escuche esto, por favor, porque esto es interesante. Esa cita de Jesús en Getsemaní, donde se trituran las aceitunas, que es una figura profética, por supuesto, vemos a Jesús bañado de angustia y dice: mi alma está quebrantada. Porque en una trituración, en una pandemia, en una crisis como esta, el alma es la que está siendo tratada. Porque el alma es traicionera, saboteadora, vive en ti, a través de ti, vive de ti y te traiciona a ti. Hace negociaciones con el diablo afuera y sigue viviendo en ti. El alma es ventajista. Hasta cuando ora el alma es ventajista. El alma quiere llorar para ver si 4 lágrimas extorsionan a Dios. Escucha lo que te voy a decir. Lágrimas sin cambio adentro es extorsión a Dios. Lágrimas con cambio adentro es quebrantamiento. Lágrimas sin nada es simplemente desahogo. Otra vez. Lágrimas sin cambio adentro es extorsión emocional a Dios. Lágrimas con cambio adentro es quebrantamiento del alma. Y lágrimas sin nada, sin quebrantamiento interno y sin nada para afuera, es simplemente desahogo. Es una catarsis emocional. Escúcheme, por favor, porque esto es interesante. Es Jesucristo que nos está sacando aquí. Es Jesucristo que se angustia. Y aquí vengo. Dice el alma, mi alma está angustiada. ¿Por qué mi alma? ¿Por qué dice mi alma? Más tarde va a ser quebrantada su cuerpo. Ahora está siendo quebrantada su alma. Porque en el alma del hombre viven los 3 enemigos más peligrosos. El mayor de todos, el ego. El ego es el papá del miedo. Y el miedo es el papá de los apegos. Ego, miedos y apegos son los que Dios está tratando. Principalmente el padre de todos los cánceres del alma, el ego. Por eso es que Dios, en una crisis, usted tiene que entender una cosa. Está bien que usted tome medidas de bioseguridad. Aislamiento, como dijo alguien, social, no. Usted no te puede aislar socialmente. Usted se aísla físicamente, socialmente no, porque tiene que estar llamando y comunicarse. Usted puede tomar todas las medidas de seguridad y decir que esto pase. Cuando esto pase, reabro mi negocio, vuelvo a la oficina, vuelvo a ganar, vuelvo a vender. Vamos a levantarnos, estoy viviendo de mis ahorros, etc. Eso es engañoso. Esos son caminos cortos y los caminos cortos siempre son engañosos. Porque todo en Getsemaní, todo lo que se hace en Dios para prorrumpir a cosas más grandes, se hace en dolor y en Getsemaní se hace en soledad. Ahora aquí, es importante. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios lleva a Jesús a Getsemaní? Ahora vamos a salirnos de Jesús y nos vamos a venir a nosotros mismos. ¿Qué está tratando de Jesús? Porque Jesús dice ahí, ¿qué quebranta a Dios en nosotros? Ahí dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Qué quebranta? ¿Qué hay en el alma? Ya lo hablé, pero lo voy a explicar. ¿Qué hay en el alma? Esos egos prolongados, alimentados y negados, que han cohabitado con nosotros, haciendo el espacio al Espíritu Santo. Entonces Dios prepara sus cañones a esa área. Y voy a decirte una cosa, Dios elige las herramientas con las cuales nos va a quebrantar. No crea, todos estamos viviendo la misma pandemia, pero no todos estamos viviendo la misma crisis. Y no todos estamos haciendo los mismos cambios. Y no todos vamos a salir cambiados. Y no todos le estamos sacando provecho. Por eso es que Dios, yo respeto mucho los tratos de Dios con la gente, porque Dios, cuando va a tratar algo, Él escoge las herramientas con las cuales nos va a quebrantar. Quisiéramos tener la opción de escoger, como cuando mi papá nos iba a disciplinar. Y yo le decía, papi, no me pegue con esa faja, pégueme con aquella, que es más suavecita. Y no me pegue 5, pégueme 3 y quedito. No, a Dios usted no le puede poner las reglas del juego. Dios decide cómo te va a disciplinar, cuánto te va a disciplinar y hasta cuándo te va a disciplinar. Por eso es que escuche esto porque quiero decirlo así. A veces nos ponemos eufóricos los predicadores y la gente en el grito y en el amén pierde la revelación. Escúcheme lo que le voy a decir. Ninguna de las maneras que Dios elija para nuestra disciplina están bajo nuestro control.
Ninguna. Todas las formas que Dios elige para disciplinarnos están bajo el control de Él. Y Dios, otra de las cosas que usted tiene que aprender, y mire, escribe esto, porque estas son enseñanzas que yo he sacado para mi propia vida en este momento, en este tiempo. Ningún quebrantamiento que Dios hace a alguien, Dios no quebranta a nadie en privado. ¿Oyó eso? Dios no quebranta a nadie en privado. Usted puede tratar de esconderlo, usted puede tratar de disimularlo, de disfrazarlo, de maquillarlo, pero cuando Dios te trata, por algún lugar se va a notar, la gente lo va a saber, porque tu ego está siendo tratado. Dios mide la presión del quebrantamiento para no dañar tu corazón. ¿Se acuerda que le dije que en la prensa del aceite hay una medida? Cuando se aplasta la oliva o la aceituna, es tan exacto la regulación que la prensa solamente llega a apretar lo que es la parte carnosa de la aceituna, pero no toca la semilla, que es el corazón de la oliva. ¿Sabe por qué? Porque si la prensa quiebra la semilla o quiebra el corazón, el aceite sale amargo. ¿Sabe algo? Dios no te quebranta el corazón. Dios solo quebranta las zonas erróneas con las cuales aprendiste a vivir, y como te ha ido bien, tú asumes que eso no es tan malo delante de Dios. Pero escúchame, Dios te quebranta, pero Dios no quebranta tu corazón, porque si Él quebranta tu corazón, te llenas de amargura. Ese es el problema con los quebrantamientos del hombre. Cuando es el hombre el que quiere disciplinarte, cuando es el hombre el que quiere corregirte, cuando es el hombre el que quiere enseñarte, cuando es el hombre el que quiere castigarte, póngale como quiera, cuando es el hombre el que quiere darte una enseñanza de vida, que el hombre no atina, no sabe cómo regular la prensa del aceite y quebranta tus zonas erróneas, pero también daña tu corazón. Sales de ahí amargado y sin querer saber nada de Dios y sin querer saber nada de nadie. Dios no toca el corazón, porque Dios no va a permitir que nuestro corazón quebrado amargue nuestra vida. Escuche esto, porque esto es importante. Esto te va a servir. En Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 6. El profeta Isaías se acerca al rey Ezequías, que había hecho cosas buenas, pero que también había hecho cosas malas. ¿Vio? Siempre como que para balancear la cosa, nosotros hacemos cosas buenas para balancear las cosas malas, etcétera. Y viene y le dice: ordena tu casa, porque ciertamente morirás. Y viene y solo dio el mensaje, el profeta, y se fue. Y vino el rey Ezequías y se volteó y se fue a orar frente a la pared del templo y lloró amargamente. Y la versión original de Tertuliano, hablando uno de los historiadores del siglo III después de Cristo, dice que Ezequías lloró y le dijo al Padre: yo he hecho cosas buenas para ti, Señor. Reparé las puertas del templo, he hermoseado tu casa, sé que he hecho cosas malas ante ti, lávame en misericordia. Y viene y comienza y el profeta no ha salido del patio del palacio, regresa y le dice: así dice Jehová, a causa de que te ordenaste, te voy a devolver 15 años de vida. Ahora yo hago una pregunta. Allí el profeta le dijo: ordena tu casa, pero yo no lo vi que fue a su casa. Yo no lo vi que fue a sus hijos y a su esposa a decirles: perdónenme, y se tiró al piso. ¿De qué casa hablaba? Del corazón. Porque él no fue a ningún lado. Allí en su mismo lecho de enfermo, se dio la vuelta a la pared del templo y lloró y derramó su corazón, derramó sus miserias, pasó por su Getsemaní personal, se quebró, se quebrantó, se humilló y prometió cambio. ¿Y sabes qué? Dice que Dios le añadió a la vida, porque siempre que hay un quebrantamiento hay una nueva temporada que nace. Y aquí hay algo muy interesante, muy interesante. El hombre no fue a su cuadra, a su barrio, a su colonia, no fue a hablar con su esposa, no fue a hablar con sus hijos, no fue a hablar con sus amigos, no fue a hablar con el pastor, no fue a hablar con el profeta, fue a hablar con Dios. ¿Y saben qué casa era la que tenía que arreglar? Esta, la del corazón. Y le dijo: mi ego de rey se ha empoderado de mí, se ha puesto sobre mí. Ocupo destronar el ego y que tú seas mi Señor. Esto es clave. Ordenó. Y sabe, yo le hago una pregunta al Padre. ¿Por qué le dijo el profeta: ordena tu casa porque morirás? Y yo hago una pregunta: ¿y quién ordena la cama si sabe que se va a volver a acostar al rato?
ordenar la casa para morir. ¿Qué sentido tiene? ¿Quién tiene cabeza y cordura? ¿Quién tiene mente fría para ir a ordenar una casa sabiendo que se va a morir? Nadie. Nadie dice voy a arreglar la cama porque después de arreglarla me voy a morir. Nadie. No tiene ni conciencia. Entra en un limbo emocional, en una obstrucción, irrupción emocional. Pero lo que le estaba diciendo es, te doy la clave en la sentencia. Si ordenas, te alargo la vida. Y aquí Dios nos llevó a una pared de Él, en donde nos está diciendo, ordena tu casa y las cosas van a cambiar. ¿Sabía usted que el cerebro, cada 21 días, las hormonas, esto es fantástico, esto es parte de las neurociencias, las neuronas, perdón, cada 21 días las células se convierten en neuronas. A eso se le llama neurogénesis. El cerebro se reinventa. Y cada 7 a 10 años, el cuerpo humano reemplaza completamente todo su conjunto de células y se reinicia. Eso se llama transformación. Óigame, si el cerebro puede hacer eso sin que nosotros nos demos cuenta, si el cuerpo puede hacer eso sin que nosotros nos demos cuenta, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer así? Si Dios lo necesita, si Dios lo pide y si Dios lo quiere. Aquí hay algo interesante. El hombre es un ser de encuentros. La palabra encuentro significa el momento en el que coinciden dos naturalezas para volverse una. Cuando Dios habla de encuentro, siempre Moisés le hablaba de quiero tu presencia. Ya voy a cerrar. Quiero tu presencia, Señor. Tu presencia nunca me deje. Quiero que tu presencia me acompañe. Quiero que tu presencia esté conmigo. Quiero que tu presencia. ¿Sabe qué significa la presencia? Presencia es una palabra compuesta. Presencia es como la esencia de Dios en el presente. Por eso es que los encuentros nos cambian, porque la esencia de Dios se vuelve presente, nos quema, nos calcina nuestras zonas erróneas y nos lleva al siguiente nivel. Y escuchen esto, solo hay una manera de producir un verdadero encuentro con Dios: cuando el ego es puesto en bandeja delante del Espíritu Santo. ¿Por qué el alma? Mi alma está angustiada. Porque tu alma es el trono de tu ego. ¿Y qué es tu ego? Aparte de ser tu falso yo, el que tú crees ser y no eres, tu ego es un Dios falso que habita dentro de ti. Tu corazón lo tiene Cristo, pero tu alma lo tiene el ego. Y ¿sabes algo? Esta es una guerra de egos. Cuando en Éxodo 3:14 Dios se le apareció a Moisés y le dijo, ¿cómo le digo a Faraón que te llama? Dile que me llamo Ego Sum Kisum. Soy el ego mayor de todos. Cuando yo me vuelvo en contra de Dios y me resisto al cambio, mi ego está peleando con el ego sobrenatural. Y yo te digo una cosa, uno de los dos va a tener que morir y no es el de Dios, es el tuyo. Mire cómo Dios se presenta en la Vulgata. La traducción a la Vulgata de Éxodo 3:14 dice, Ego sum kisum, yo soy el que soy. ¿Sabe cómo dice ahí? Yo soy el ego que nadie puede tocar. ¿Y sabe cómo se llamaba el faraón de esos entonces? Se llamaba Tutmosis III o Tutmoses III, que significa el ego de Egipto. Ahí estaban peleando dos egos, el ego sobrenatural que es Dios y el ego de Egipto que era faraón. Y uno de los dos iba a quedar aplastado. Adivine quién quedó aplastado. Ahora, cuando viene esto, una situación como la que nosotros vivimos, nos damos cuenta que es un combate de egos. Es un combate de egos y Dios tiene que confrontarte, porque lo que no se confronta no cambia. Anota eso, lo que no se confronta no cambia. Y es muy importante que tú anotes que Dios está confrontando algo que se ha resistido a cambiar y que Dios ya no lo va a cambiar, Dios lo va a triturar. Mi ego en el verdadero quebrantamiento tiene que rendirse, tiene que desplomarse, tiene que quebrarse y tiene que hacerse pedazos, porque mi ego está compitiendo con Dios y la dinámica del Padre es que todas las cosas sean resumidas en Jesús. Cuando opero en humillación, entonces activo algo poderoso
que es la misericordia. La misericordia es lo que hace que el ser humano vuelva a tener un nuevo comienzo. Por eso, sin quebrantamiento no puede haber encuentro. Sin encuentro no hay nuevos comienzos. ¿Por qué? Porque dos egos se estorban y es necesario que un ego muera. Y es mi ego, tu ego, no el de Dios, es el mío, el que estorba para un reinicio. Y es aquí donde quiero terminar con una escritura muy poderosa que encontré en la Biblia. Permítanme, ¿dónde la tengo? Creo que está en 1 Samuel. Por aquí, 1 Samuel, 2 Samuel 24, 2 Samuel 24, 14, David, en medio de una peste, de una crisis que había azotado a Jerusalén, que había matado más de 70,000 hombres, el rey escribe estas palabras. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia, oye la palabra, otra vez, en grande angustia, quebrantamiento, estoy. En grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Y viene David y le dice a su mano derecha, Gad, caigamos en manos de Dios. Pero para caer en las manos de Dios y que su misericordia me dé un reinicio, solo puedes caer siendo quebrado. ¿Sabe por qué? Porque misericordia significa misericordio, ya lo he dicho en otras ocasiones, misericordio, que la figura es poner un corazón en un basurero, amar las miserias de alguien, amar con el corazón las miserias de alguien. Ahora, Dios no puede misericordiarme a mí. Dios no me puede misericordiar si yo no detecto mis miserias y las rindo a Él. Sí, Él va a tener misericordia de mí cuando yo me deje misericordiar. Y dejarme misericordiar es que yo abro mi cofre podrido y le digo, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, yo renuncio a esto. Pero si usted no detecta sus miserias, ¿cómo se las van a corregir? Si no detecta la miseria, la misericordia no aparece. Otra vez, si usted no puede detectar sus miserias, no puede operar la misericordia. Hasta que el ser humano detecta sus miserias y las quiere cambiar, la misericordia aparece, que la misericordia es el poder sobrenatural de Dios para cambiar las miserias humanas. Entonces aquí está David, el rey, el flamante rey, compra un terreno de un hombre llamado Arauna el Jebuseo. Y el terreno está lleno de estiércol de ganado, un terreno quebradizo, lleno de piedras y peñas, rocas. Y se postra y adora y le dice a Arauna, por favor, quiero que me vendas este terreno porque quiero hacer un holocausto a Jehová para que la peste pare. Y le dice a Arauna, por favor, mi rey, usted es el rey, usted no tiene que pagar nada. Agárrelo. Y le dice, no daré a Jehová sacrificio que no me cueste. Y nosotros los predicadores hemos definido esto como das una ofrenda, porque si das una ofrenda dolorosa y grande, que te duela, que te cueste, entonces vas a poder tener que se pare una peste, que se pare una crisis o que se pare un trato de Dios. No, si David, dinero no era el problema de David. ¿Sabe qué? David dio para el templo que Salomón construyó 4,000 toneladas de oro, 38,000 toneladas de plata. ¿Sabe en el precio actual del oro y de la plata por onza cuánto suma eso? 442 billones de dólares. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que el problema de David era dinero? ¿Usted cree que el problema se va sembrando una ofrenda financiera? No, amigo. Eso tiene su lugar y su momento. Hoy no es el momento. Esa crisis se va cuando tú rindes el ego, porque el rey fue presa del ego. Primera Crónicas 20, 22 dice, 24 dice que David fue
tentado por Satanás, seducido por Satanás para censar a su ejército. Y Dios le dijo, no lo censes, porque total no es tu ego, no es el ego del capitán con los soldados que tiene, soy yo el que te da las victorias. Y el tipo no hizo caso y censa al pueblo y le dice este hombre, locamente ha hecho mi rey, porque cometió agravio contra Dios, dejó que su ego se empoderara. Entonces, cuando el ego se empodera, la crisis viene. Para que la crisis se vaya, hay que aplastar el ego. Fácil, la ecuación es fácil. La crisis trajo, el ego vino por la crisis. Perdón, la crisis vino a causa del empoderamiento del ego. Bueno, para que la crisis se vaya, ¡pum!, el ego tiene que volver a aplastarse. Entonces el rey viene y le dice a Araúna, no, lo voy a comprar, no porque no lo pueda comprar, no porque no te lo quiera recibir. Y se postró el rey con vestiduras de rey, monárquicas, cabeza a tierra, en todo el territorio lleno de estiércol de ganado. Ahí se postra, ahí llora, ahí gime, ahí se quebranta, ahí pide perdón. Hay una figura física externa, pero también por dentro hay un quebrantamiento interno. Entonces dice que inmediatamente el ángel agarró la espada y la envainó y dijo, no más muerte en Israel, se acabó la pandemia, se acabó la crisis. ¿Sabe por qué? No por el precio que pagó por la tierra. No, si este hombre era millonario, lo que iba a pagar por eso era nada. No, fue porque el ego lo rindió. Es que el ego es el que ocasionó todo esto. Es que el mundo se volvió loco. Es que toda gente que con un carrito se volvió loco, con un negocio pisoteaba a todo el mundo, extorsionaba a todo el mundo. El cristiano próspero que venía de la pobreza ahora con una poquita prosperidad ya se quería más que todos. Por favor, la competición entre ministerio y ministerio, viendo a ver quién crece más. Te vacío el tuyo para llenar el mío. Esto se acabó, por Dios se acabó. Deje de estarse distrayendo y mintiéndose de que va a ser un montón de oraciones raras para ver si esto se calma. Esto solo se calma como lo calmó David. No lo estoy diciendo yo, lo dijo Jesús en Getsemaní, lo hizo David en la era de Araúna. Ahí clavó su cara en ese piso y ahí clavó su orgullo y ahí las cosas cambiaron. Y cierro con esta escritura. Por favor, tome nota y prepárese. Prepare música en su casa, prepare música en su carro, porque yo no te puedo guiar a un quebrantamiento que tú no estás listo para ir. No, usted no puede llevar a alguien a un lugar donde no quiere ir. Por eso es que Lot tuvo que separarse de Abraham, porque aunque Abraham tenía la bendición, usted no puede obligar a la gente a ir a un lugar donde no quieren ir. El quebrantamiento es un lugar voluntario. Tú vas o tú no vas. Mire lo que dice 1 Pedro 5 y 6. Revestidos de humildad, pues porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, otra vez, humillaos, otra vez, pues bajo la poderosa mano del Señor para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabe qué tiene que producir? ¿Sabe cuál es la evidencia de que usted realmente se quebrantó? ¿Sabe cuál es la evidencia para Dios que tu quebrantamiento fue genuino? Que aparece una pequeña flor en medio de ese fango de lodo llamado ego, aparece una flor llamada humildad. Porque el avivamiento que viene, amigo, el movimiento sobrenatural global que viene, se te va a entregar y tienes que recibirlo con manos de humildad. Para que cuando veas los milagros, la prosperidad, el crecimiento numérico de tu iglesia, digas, fue Dios, no yo. Yo no soy la medida del éxito del ministerio. Fue Dios. Por eso, lo mejor que podemos hacernos, yo le dije al Espíritu Santo, póngame música, por favor. Señor, un día Moisés se le acercó a Dios cuando Dios le dijo, apártate que voy a matar a ese pueblo. Y Moisés le dijo, mire las palabras no son inocentes. Mire cómo lo graficó Dios. Moisés, apártate, porque ese tu pueblo ha pecado contra mí. Estoy molesto contra tu pueblo, Moisés. ¿Cómo le llamó? Tu pueblo. Dios le llamó a Israel el pueblo de Moisés. ¿Y sabe qué dijo Moisés? Señor mío y Dios mío,
Esto te afectará a ti en medio de los pueblos, tu fama. Tú lo sacaste con gran poder. Tú lo sacaste con maravillas y portentos. ¿Qué dirán los pueblos de tu grandeza cuando miren que al mismo pueblo que sacaste, tú lo haces morir en medio de este cruel desierto? ¿Y sabe qué dice Moisés? Señor, este es tu pueblo, no es el mío. Eso, a eso es a lo que yo he arribado. Y oro a Dios que arribes tú y que le digas, ese es tu pueblo, este es tu púlpito, no es el mío. Señor, te devuelvo el pueblo. Aquí estamos grabando, aquí en la iglesia, y usted viera qué feo se siente venir a darle una palabra a la gente con todas las sillas vacías. Ahí se sienta mi esposa, ahí Melissa, ahí Eduardo, ahí Reina, ahí Gaby, ahí Robertina, ahí Sarita, allá se sienta Karen, pero no hay nadie, estoy solo. Estoy solo para darle una palabra al pueblo. Ahí se sienta mi hijo Sebastián. Allá está Zoe, la danzarina. Pero no hay nadie. Estamos solos. Estamos predicándole a la iglesia que está en la casa. Porque los templos están vacíos. ¿Y sabe qué? Este es tu pueblo, Señor. No es el mío. Esta es tu iglesia, no es la mía. Yo te devuelvo el púlpito, Espíritu Santo. Yo te devuelvo el púlpito. El púlpito es tuyo. Perdóname si en algún momento me creí yo la cabeza de la iglesia. Yo me quebranto y me arrepiento delante de ti de todas las cosas incorrectas. Te devuelvo a mi familia. Mi familia es tuya, no es mía. No puedo manejarla como yo quiero, como tú dices. Y yo oro, Señor, que cada persona, hijo espiritual, miembro de otras iglesias, le permita al Espíritu Santo que verifique las zonas erróneas, porque no todos tenemos las mismas zonas erróneas, pero todos tenemos zonas erróneas, y tú sabes el pecado que guardas y que Dios te lo vino a pedir. Se salió de control. Aquí hay gente que se sale de una iglesia, no ha pagado el precio, ya arruinaron su matrimonio y están pastoreando en iglesias. Y la gente le dice papá porque hoy la paternidad está de moda. Papá a muchachos que vienen comenzando el ministerio, a muchachos que no han pagado un precio, ni cronológico en la vida, ni tampoco en el ministerio, que salieron de la nada. Porque hoy todo pastor eléctrico, todo pastor así. Esa es la moda. Esa es la moda. Eso es lo que atrae a la gente. Yo por eso cuando la gente viene a la iglesia, en Progreso, le digo, ¿sabes qué? No me digas papá, dime hermano, dime pastor. No me preocupa, no me ofenda. Que la revelación de la paternidad sea en la relación de empatía. Y cuando tú pruebes la porción de Cristo que yo porto y entremos en relación de paz. Porque hoy día hay gente que iba a la iglesia tal y aquel pastor le decía papá porque es la moda. Van a la iglesia tal y a que le dicen papá ahora, entonces ahora tienen un ex papá. Es una locura esto. Muchachos que son buenos predicadores, que tienen grandes dones y talentos, que no saben ni manejar su vida emocional ni su matrimonio. Y a la gente le dice papá, papá, profeta, papá. Calma. Porque voy a decirte una cosa. El padre
Cristo era Cristo, Jesús, era Mesías. Y el Padre no le importó para triturarlo. El coronavirus no respeta posición. Y el Padre, cuando va a tratar a alguien, lo único que va detrás del Padre no son de tus lágrimas, no va detrás de tus lágrimas, va detrás de tu ego. Mira lo que dice aquí la Biblia. Te lo voy a leer. Que hubo un hombre que lloró, hizo cosas y Dios no lo perdonó. Dice así, Hebreos 12, 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar bendición, fue desechado por el Padre, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Sabes qué te estoy diciendo con esto? Que nosotros llevamos a la gente a que llore, y lágrimas no es arrepentimiento, sino nace de una rendición interna. Levanta tu mano, y ahí donde estás, rinde tu ego, rinde tu orgullo, tu altivez, tu vanagloria, tu título, cómo pisoteas a la gente, cómo desprecias a la gente, cómo ignoras a la gente, cómo dejas en visto a la gente, cómo irrespetas a la gente, pero a otra le rindes pleitesía, los exaltas. Por favor, el fruto de todo quebrantamiento es la humildad, y cuando la humildad brota, el avivamiento aparece. Levanta tus manos y adora a Dios. Señor, oh Señor, nada, que no tengo nada, todo lo que tengo es tuyo. Un hombre en el Talmud cuenta una historia de un hombre que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ahora puedo ser tu discípulo porque ya vendí todo lo que tenía, mis bienes, y se los di a los pobres. Y le dijo: ¿y qué traes? Le dijo: nada. Y le dijo: todavía no estás listo. ¿Por qué? Ve y vende tu nada, porque aún tu nada alimenta tu orgullo. Hay gente que dice: yo lo dejé todo por servirle a Dios, por eso merezco, porque lo dejé todo. Tú no mereces nada. ¿Sabes qué merecemos tú y yo? El infierno. Y por la misericordia de Dios es que nos salvó, nos amó y nos puso a servirle. Quebrántate ahí donde estás. Comienza, póstrate, busca un lugarcito donde postrar y devuélvele esos ídolos, ese Dios falso que tienes en tu alma llamado ego, eso que detesta a Dios y que compite con Dios. Dios mío, ante ti, un rey que perdona multitud de errores, eternamente inclino ante ti. Impresionante. Ríndete ahí, rinde. Como Jesús, mi alma está angustiada. Mi alma está angustiada. Había un agón, una agonía, una lucha, un combate. Eso es. La misericordia se activa cuando la miseria se reconoce.
La misericordia se activa. La misericordia de Dios se activa cuando la miseria humana se reconoce. Dios no va a tener misericordia ante un amnésico. La misericordia de Dios, oye, la misericordia se activa de Dios cuando la miseria humana se reconoce. Eternamente digno, impresionante. Yo reconozco mi miseria personal como hombre, como esposo, como padre, como líder, como ciudadano, como amigo, como hermano, como vecino, como humano, como siervo, como tu hijo, como pastor. Perdóname, Abba. Perdóname, Jesús. Perdóname, Espíritu Santo. Te bendigo, continúa ahí en tu lugar secreto con tu Dios, porque aunque el quebrantamiento es global, no todos nos quebrantamos de lo mismo, pero todos tenemos un ego que compite con el ego más grande. Te repito lo que dije al final: solo la misericordia da reinicios al hombre, y la misericordia no se activa si la miseria no se reconoce. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digna, eternamente digna, impresionante y digna. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digna, eternamente digna, impresionante.
solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, en solo tu